Y quiero tocar un poco el tema del analfabetismo científico. Cuando la gente te dice que la vacuna contra la COVID-19 es experimental, o que no que no tuvo suficiente tiempo porque creen que esto es cuestión de tiempo, como si cada vacuna partiera de cero y no partiera de todo el conocimiento que tenemos, no solo de vacunas, sino de todos los demás elementos de las enfermedades, todo lo que se averiguó de coronavirus entre que salió la epidemia del SARS y el marzo del año pasado. Todo ese conocimiento acumulado ayudó a que se fuera más rápida la vacuna. Quienes dicen que es demasiado rápido, quienes dicen que no es una vacuna, quienes dicen todas las barbaridades que se dicen sobre eso, quienes dicen muchas otras cosas sobre el calentamiento global o el cambio climático, etc. El problema es que es imposible llegar a ellos, y lo he dicho en muchísimas ocasiones, es imposible acceder a su comprensión, a su inteligencia, a su disposición a entender. ¿Por qué? Porque no tienen la más mínima idea de cómo funciona la ciencia. La divulgación científica no debe ser solamente la divulgación de datos, y esto yo lo he dicho en muchas ocasiones, siendo que me dedico, entre otras cosas, a la divulgación de datos en el periódico de hace 18 años. La divulgación de la ciencia es la divulgación de cómo sabemos que podemos confiar en lo que sabemos, es decir, el método científico y la estructura autosustentable de los distintos conocimientos científicos que están en la base de cualquier conocimiento nuevo al que podemos acceder. Es lo que se llama la alfabetización científica o la extensión científica hacia la ciudadanía. No se trata de explicar que la gravedad de la Tierra provoca una aceleración del 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, sino explicar cómo lo sabemos y por qué podemos estar seguros de que así es. Y por qué, después de un tiempo prudente, ya no es necesario que cada uno de nosotros haga el experimento, porque tenemos elementos suficientes para confiar en que ese dato es real. La alfabetización científica es fundamentalmente la comprensión de la diferencia entre una creencia y el conocimiento. Entre una cosa de sentido común y una cosa que se sabe realmente. Entre un buen argumento y un dato incontrovertible. El alejamiento de la gente de la ciencia no significa que no sepan, que no conozcan las ecuaciones de la relatividad. El alejamiento de la ciencia es que no saben cómo funciona el excusado o el váter de su casa. Cómo funciona un sifón, fundamentalmente. Es como magia, ¿no? Tú haces tus necesidades, tiras del agua y desaparece. ¿Qué pasa? ¿Por qué el sifón funciona? ¿Cómo se lleva todos esos desperdicios al lugar donde se desechan y probablemente no se deberían desechar, sobre todo si es en el mar, etcétera, etcétera? Todo eso es un misterio, es una caja negra. El mundo de todo cuanto les rodea, para quienes no han sido alfabetizados científicamente desde pequeños, es una caja negra, es lo que se conoce como una caja negra, es decir, tú metes una pregunta y sale una respuesta, tú metes una acción y sale una reacción, pero no conoces los mecanismos internos merced a los cuales se produce esa salida. Esa es la teoría de la caja negra que tenía en cierta medida Skinner respecto a la conducta. A él le daba igual cuáles eran los procedimientos, si tú dabas un reforzamiento, la conducta se reforzaba y lo que pasaba en medio y los neurotransmisores y esas cosas, pues a quién le importaban, ¿no? Daba igual. Y la ciencia funciona así para la mayoría de la gente. Ven YouTube y no saben que los mecanismos por los cuales se puede tomar una imagen, se puede codificar, digitalizar una imagen, se puede transmitir esa imagen por internet, se puede tomar esa imagen por wifi de una página web como la de YouTube y se puede decodificar toda la información para que tú puedas ver en tu pantallita lo que estés viendo, ojalá y sea a mí contándote esta historia. Es una caja negra.
no saben cómo es y no saben que todo eso tiene que ver con la certeza, así, la misma certeza que tenemos que cuando nos conectamos, si hay wifi, vamos a poder ver algo de buen rock en YouTube, por ejemplo, The Warning, que es el grupo con el que estoy yo fascinado en los últimos tiempos. Esos elementos que permiten que te llegue a YouTube son los mismos elementos que te permiten tener certeza respecto a la vacuna. A mi hijo, por cierto, le ponen la segunda dosis mañana. Que todo está interrelacionado, que no son cosas aisladas, por un lado la electrónica, por otro lado la química, por otro lado la física, por otro lado la vacuna. Que hay un entramado de conocimiento que se ha ido levantando a lo largo de los últimos 400 años, que nos da una certeza como nunca la había tenido el ser humano. Yo quisiera que la divulgación, y mis compañeros divulgadores, que tanto quiero y que saben que los quiero y los estimo, los aprecio y los entrevisto cada vez que puedo, se preocuparan mucho por la alfabetización científica y no solamente por la difusión de los datos, que son muy importantes, pero el de dónde salen esos datos, qué significan y cómo se relacionan con todos los demás datos que hemos reunido o que podemos tener a nuestro alcance, me parece también fundamental. Y eso creo que no lo estamos haciendo bien y soy el primero en reñirme por eso.